La UDI pidió a las autoridades chilenas y argentinas actuar con celeridad para concretar la extradición del exfrentista Galvarino Pablaza, sindicado como uno de los autores del crimen del senador Jaime Guzmán, hecho ocurrido en abril de 1991. En ese contexto, el ministro Luis Cordero aseguró que la extradición de Pablaza es inminente. Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos para eso con el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma. Diputado, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pasado años, ¿no? Y lo conversaba en otras entrevistas durante la tarde, gestiones no solamente de los gobiernos afines, digamos, a la UDI, por un tema político, sino de bastante transversal. Se habla de inminente. ¿Ustedes ya lo ven, tienen la información de que efectivamente en las próximas horas Galvarino Pablaza llegaría a Chile? A ver, la palabra inminente la ocupó precisamente el ministro de Seguridad el día de hoy en una entrevista en la mañana, donde él señaló que era inminente la extradición. A ver, hay que recordar que la solicitud de extradición fue solicitada el año 2010 y ahí en ese momento se le dio el estatus de refugiado político a Galvarino Pablaza y ahí se le quitó, se le revocó el 2017 y hubo una serie de diligencias, de procesos y por fin, después de prácticamente 35 años de impunidad, es que está en condiciones Argentina de poder extraditar a Galvarino Pablaza. Lo que ocurre en el proceso argentino es que tiene una doble vertiente, la vertiente judicial y la vertiente política. En la vertiente judicial ya están agotados todos los recursos que se podían presentar. Los recursos de apelación a la revocación de ese carácter de refugiado de asilo político. Efectivamente, tenemos entendido que ha presentado un nuevo recurso de apelación, pero que no existe la legislación argentina, por lo tanto no habría inconveniente. Y lo que faltaría ahora es que el Ejecutivo argentino firme la solicitud de extradición. Para eso tiene un plazo de 10 días según la legislación interna y esta se podría cumplir en cualquier momento. Ya están corriendo los plazos, por lo tanto bastaría la sola firma del presidente de Argentina para poder iniciar el proceso de extradición. ¿Ustedes lo ven factible en las más allá de las próximas horas, de que se concrete, digamos, usted lo ha dicho, de todos los años que han pasado en términos de que Galvarino Pablaza cumpla con la justicia chilena, digamos? Así es, lo que nosotros esperamos es que de una vez por todas se pueda materializar el juicio y posterior condena de Galvarino Pablaza. Él era una de las personas que, según todas las investigaciones que se han llevado a cabo, sería uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán. Y para esto las gestiones han sido no solamente desde la UDI, en este gobierno, sino que aquí han habido muchos gobiernos de muchos colores políticos. Yo recordábamos el día de la mañana cuando asumió el presidente Boric, el primer viaje que hizo fue a Argentina. En ese momento entrevistarse con el presidente Fernández. Sí. Y a esa gira fue Guillermo Ramírez como presidente. Perdón, en ese momento no era presidente, encargado de la UDI. Sí, claro. Como representante, digamos. Efectivamente, y se le solicitó en esa reunión al presidente Fernández avanzar en la extradición. Aquí han habido muchos procesos. ¿A usted le sorprendió ese punto? ¿O que se diera eso? Entiendo por las diferencias políticas que puede existir entre la UDI y el gobierno del presidente Boric y lo que fue en su minuto el presidente de Argentina, Alberto Fernández, digamos. Nosotros valoramos que se realizara esa gestión por parte del presidente Boric. Estamos hablando de 4 años atrás que fue esta reunión, pero esto es un proceso que lleva mucho tiempo. Han habido muchos presidentes, sí, claro. Ha habido, que han pasado, ¿no es cierto?, por este proceso de solicitud de extradición y esperamos se pueda materializar por fin después de casi 35 años, para que precisamente ahora que se cumplen 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, se pueda también hacer justicia respecto a quién sería uno de los autores intelectuales precisamente el 1 de abril del 91. ¿Ustedes esperan que ese día se acerque más, digamos, ya en lo concreto y aterrizándolo, digamos? ¿Qué esperan de un Galvarino Pablaza que vuelva a Chile? Esperamos que se pueda llevar adelante el juicio y que pueda cumplir su pena en la cárcel. Ahora, como cualquier juicio, evidentemente también pueden haber recursos. Tiene que haber una legítima defensa, digamos. De todas maneras. Eso está la posibilidad de que, por ejemplo, lo voy a poner en el caso hipotético, de que no tenga una pena. En los juicios de las otras personas que involucradas en el caso del asesinato de Jaime Guzmán, en todo hay información respecto al rol que habría jugado Galvarino Pablaza. Está confirmado por aquellos quienes fueron partícipes, digamos, del asesinato. Nosotros estamos convencidos de que una vez que se pueda materializar su juicio en Chile va a tener una condena, y así como con otras personas van a ir cumpliendo su pena, esperamos, en Chile por el asesinato del senador Guzmán. Marca, insisto,
cuando se concrete. Sí se concrete, porque mientras esté en Argentina tenemos que hablar en Así condicional, digamos, pero evidentemente, usted lo decía, en lo judicial en Argentina y en lo político está bastante más avanzado que en otras ocasiones. ¿Qué significaría para la UDI? Yo le preguntaba por él en Chile, en términos judiciales, pero en términos políticos y en términos de la UDI con respecto a su fundador. Obviamente cuando la persona asesinada es el fundador del partido político, no solamente fundador, sino que el ideólogo, ¿no es cierto?, del partido político de la UDI, tiene un doble sentido, una doble relevancia. Lo que nosotros esperamos es, tal como nos comprometimos desde el día 1, se comprometieron quienes estaban a cargo de la UDI en ese momento, es avanzar en justicia por el asesinato de Jaime Guzmán. Y para eso hubo autores materiales y autores intelectuales. Nosotros estamos convencidos de que uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán es Galvarino Apablaza. Y escuchábamos hace poco las declaraciones de Lautaro Carmona. Uno entiende la defensa que desde el Partido Comunista pretenden realizar a Galvarino Apablaza, pero no hay que olvidar que fue el propio ministro de Seguridad del presidente Boric, durante el gobierno del presidente Boric, que también se han hecho gestiones. Aquí hay que pensar que hay abogados durante todo este tiempo, hay relaciones entre las cancillerías, tienen que pasar muchas cosas para llegar a este punto que por fin estamos llegando. Y qué bueno que lo menciono, porque quiero a eso. La figura de Galvarino Apablaza, no debe ser su sector, pero para ustedes es un asesino. Para otro sector es un héroe, con respecto a la figura de lo que representaba Jaime Guzmán, la dictadura, entre otros. Y entendiendo esa posibilidad de que llegue a Chile, pues vamos a encontrar eventualmente, no lo sé, pero yo diría que sí, un sector que va a apoyar a Galvarino Apablaza, para defender a Galvarino Apablaza por considerarlo un héroe, digamos. Bueno, el Partido Comunista también ha defendido a otras personas que hoy día están cumpliendo en la cárcel penas por el asesinato de Jaime Guzmán o que estuvieron involucrados en su asesinato. Habría que preguntarle al Partido Comunista que si está dispuesto a darle un estatus de héroe. Puede ser más allá del Partido Comunista, digamos. Bueno, no creo, a ver, desde partidos políticos veo muy difícil que desde el socialismo democrático, digamos, no ha habido nunca en el último tiempo. Yo no he escuchado desde ese sector para nada ninguna defensa al rol que jugó Galvarino Apablaza. Y aquí... ¿Y el Frente Amplio, por ejemplo? Tampoco lo he visto yo y espero que no ocurra. Aquí estamos hablando. Estoy politizando un tema judicial, pero es que esto tiene política, es ineludible, digamos, por la figura que era Jaime Guzmán y por los tiempos también que se vivieron. Jaime Guzmán ha sido el único senador en ejercicio asesinado en Chile. Y lo que nosotros queremos es que exista un juicio y una posterior condena. Esto nosotros, obviamente, desde la UDI estamos impulsando que se pueda llevar a esto, pero para, por ejemplo, llegar al proceso de extradición, tiene que haber sido la Corte Suprema la que llegó al convencimiento de que era necesario solicitar la extradición de Galvarino Apablaza. La Corte Suprema que solicita. Así es. Aquí hay gestiones también a nivel de Cancillería, obviamente, ha involucrado a muchos gobiernos. Nosotros esperamos que de una vez por todas, quien fue líder del Frente de Manuel Rodríguez, quien hoy día aparece siendo defendido por el Partido Comunista, también puede venir a ser juzgado en nuestro país y nosotros esperamos condenado. Proceso judicial mediante sí, pero estamos convencidos que con las pruebas que hay, con lo que han sido los otros juicios de las otras personas involucradas, condenadas y que están cumpliendo pena de cárcel en Chile o en otros países del mundo, también podamos hacer justicia respecto de quién sería, y en nuestro juicio es uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán. Diputado, relacionado y con todo el respeto al mundo, evidentemente, ¿por qué divide tanto la figura de Jaime Guzmán? De hecho, estuvo muy presente en la campaña presidencial, que termina con un José Antonio Kast muy cercano, digamos, al fundador del partido. Porque obviamente Jaime Guzmán jugó un rol fundamental en la política chilena, con la fundación del movimiento gremial, con la fundación de la UDI, con la forma en la cual plasmó sus ideas en la Constitución, que fue dos veces ratificada en este último periodo. Se le critica el rol en la dictadura, eso bueno, es pero, evidente. A ver, Jaime Guzmán, siempre las personas pueden tener críticas, pero lo que al final las obras son las que hablan por uno, y la obra de Jaime Guzmán, la principal obra, más allá del movimiento gremial, de la fundación de la UDI, fue la Constitución de 1980, que con todas sus modificaciones fue ratificada dos veces en dos procesos constituyentes, y creo que la obra que generó él fue extraordinaria. Uno entiende que en política y en la vida uno no puede esperar que todas las personas estén de acuerdo con uno, pero el rol que jugó
Jaime Guzmán en el proceso en el Chile entre el 70, el 80 y hasta que fue asesinado fue simplemente fundamental y es probablemente una de las mentes más brillantes que ha tenido nuestro país durante todo el siglo pasado. Y a algunos les podrá generar resquemor, a nosotros nos produce un profundo orgullo que haya sido él quien fundó a la UDI como partido político. Yo mencionaba al presidente electo, déjeme hacer también una derivada, que yo sé que en lo que ha sido más de 30 años, digamos, y la búsqueda de todos estos años de extraditar, que se concrete la extradición y el juicio acá de Galvarino Pablaza, usted me dirá, me da lo mismo. Pero sí desde el análisis histórico-político, si eventualmente, no sé cuándo se concrete, pero es muy factible de que la extradición de Pablaza se concrete durante el gobierno del presidente José Antonio Kast. Bueno, ¿Que sería simbólico eso? Yo sé que no tiene nada que ver porque Argentina y los procesos no están esperando de que llegue un presidente para hacerlo. Pero sí se dan esas coincidencias, digamos, porque hay una historia que une a José Antonio Kast con Jaime Guzmán. A ver, este es un proceso que ha durado hasta el momento 17 años. Sí. Si se concede hoy día la extradición, bienvenido sea. Si es mañana, bienvenido sea. Si es el 11 bajo la presidencia de José Antonio Kast, bienvenido sea. Lo que nosotros estamos pidiendo es que sea lo antes posible para evitar cualquier riesgo de fuga. Entonces, aquí ¿Tienen preocupación con respecto a eso? Obviamente, cuando hay una persona que lleva en un proceso de refugiado, cuando en la práctica no había motivo alguno salvo eludir la acción de la justicia en nuestro país, y después de 17 años está la posibilidad cierta, real, y está una firma a distancia de realizar una extradición, obviamente uno siempre puede tener temor a una fuga. Por eso lo que nosotros esperamos es que esto sea lo más rápido posible. Yo no sé en qué situación o condición está actualmente Galvarino Pablaza en Argentina. Está libre, ¿no? En este momento está libre. Porque no ha cometido ningún delito en Argentina por razones obvias y era refugiado político. Ustedes por eso aducen la posibilidad del riesgo de fuga. Está libre, obviamente después de 17 años está susceptible de ser extraditado. Nosotros entendemos que hay varios tipos de alertas internacionales respecto de su figura, pero obviamente en el pasado personas que fueron parte de la organización o materialización del asesinato de Jaime Guzmán se han fugado. Probablemente lo más recordado es el proceso de fuga de la cárcel de alta seguridad el año 96. Pero una situación distinta en Hernández Buena, por ejemplo. Pero él estaba en Brasil, fue capturado en Brasil por delitos cometidos en Brasil y es tratado por una serie de delitos cometidos en Chile también y juzgado por eso. Así es, y otras personas desde México y de varios... Pablaza es distinto. Es distinto, y por lo mismo nosotros queremos que aquí haya la máxima velocidad para poder avanzar en esta extradición y así evitar cualquier tipo de riesgo de fuga que obviamente mientras una persona no esté privada de libertad es siempre latente. Eso es una realidad, por eso para nosotros es tan importante, y tal como lo dice ahí el GC, pedir la mayor celeridad posible para avanzar. Ojalá, como lo dijo el ministro Cordero hoy día en la mañana, sea inminente, ojalá sea hoy, sino que sea mañana, pero sabemos que estamos también con el tiempo corriendo y que como queremos evitar, estoy seguro que al igual que José Antonio Kast, el presidente electo, cualquier tipo de riesgo de fuga, mientras antes posible sea su extradición, mejor noticia será para poder juzgar a quien consideramos uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán. Diputado, ya que menciona al presidente electo, lo cambio de tema, lo que es el cambio de gobierno. De hecho se están dando varios hitos, ya llegó Máximo Pavé a asumir como subsecretario del Interior, muy ligado también a la UDI, de hecho. Empiezan a haber otras figuras que son bien simbólicas, el cambio de los... estaba viendo imágenes que nos llegan desde La Moneda, el retrato del presidente, las distintas reparticiones públicas empieza a cambiar, se va a llegar el nuevo presidente. No es para hacer ninguna... no, así siempre ha sido, digamos, cada 4 años y es parte de la República. ¿Cómo han visto ustedes este proceso de transición? Porque claramente en los últimos días, ¿para qué decir? O sea, ayer domingo se dio un punto de inflexión bien interesante con respecto a esta última reunión que sostuvieron los presidente actual y presidente electo. Sí, ha habido momentos tensos, eso es evidente, ha habido problemas de falta de información, de transparencia en la información, y obviamente valoro... Se van a hacer más patente a partir del 12, y estoy pensando en lo que han sido los cambios de gobierno de color político, donde aparece la frase, esto es culpa del gobierno anterior, la información no lo dieron completo, me faltó la carpeta. Aquí ya se ha hecho un adelanto, digamos, de eso, y yo creo que a partir del 12 va a estar dura la cosa, ¿no? Ha estado dura desde ahora, ¿no? Basta con recordar que no se entregó toda la información del denominado cable chino, que hartos problemas
ha traído y que posiblemente traiga futuro también. Entonces aquí ha habido falta de transparencia en la entrega de la información, eso es evidente. Yo valoro que se hayan reunido los presidentes ayer. Creo que para el proceso republicano del cambio de mando es una buena noticia, pero también obviamente uno quiere que haya mayor transparencia. Y siempre en los gobiernos uno tiende a culpar al gobierno anterior. Hay cosas que son objetivas. Primero, de derecha a izquierda, si los queremos derecha a izquierda, pero mire, hay cosas objetivas respecto de cómo se está recibiendo el gobierno. Primero, con una economía bastante estancada, por no decir completamente estancada, y con problemas presupuestarios gigantes, donde la deuda es mucho más de lo que se estimó. Y nosotros en todas las discusiones presupuestarias advertíamos los hechos y decía, no, si aquí estamos haciendo bien los cálculos, cuando llegamos al final de los 4 años nos encontramos con una deuda gigante. Segundo, que hay casi 500.000 de chilenos que ingresaron a listas de espera. Eso obviamente es complejo. Tercero, en materia de inseguridad, de migración ilegal, hay una crisis severa en nuestro país. Esos son datos objetivos. Y dicho eso... Pero hay cosas buenas también de este gobierno, porque sí, hemos enumerado solamente las cosas malas. Pero hay cosas que han mejorado. Sí, pero dicho eso, el próximo gobierno va a tener que ponerse manos a la obra desde el día 1. Va a haber poco tiempo para decir... Aquí los chilenos saben que hay una responsabilidad del gobierno actual de la cual se va a tener que hacer cargo el gobierno del presidente Kast. La principal en materia de delincuencia, crimen organizado, migración ilegal, estancamiento económico, listas de espera. A eso va a tener que hacer frente. Y va a tener que hacer frente con urgencia y con velocidad. Entonces, eso es parte esencial. Tú me preguntas una cosa buena. Yo creo que el cambio de postura que ha tenido el presidente Boric en muchos temas. Si hay que, uno no puede olvidar que la primera visita que se hizo a regiones fue la entonces ministra Esquiasiche al Gualmapu, como denominaban, y que hoy día terminamos prácticamente con 3 años. ¿Te valora el cambio que ha tenido la administración y el presidente? O sea, yo creo que muchas de las denominadas volteretas que públicamente se le han dicho al presidente... Que siempre ha sido despectivo, pero entiendo lo que va. Pero respecto a las volteretas, han sido salir de su discurso. O sea, se dejó de hablar del Gualmapu para hablar de la Araucanía. Se dejó de hablar de la refundación de Carabineros para supuestamente terminar apoyándolo, al menos en el discurso. Se dejó de criminalizar la acción de los militares para terminar con un estado de excepción constitucional de 3 años. O sea, han habido cambios. Eso es evidente que han habido. Y creo que lo que se ha ido es permeando sobre todo en la ciudadanía que el diseño con el que entró el presidente Boric fracasó y que tuvo que adaptarse a la nueva realidad. ¿Y cuándo fracasa? Cuando rechazamos la Constitución el 4 de septiembre del 2022 y ahí Chile le dice, mire, ahora esta es nuestra prioridad y es seguridad, es crecimiento económico, es pega, y eso es lo que el gobierno está en deuda y por eso es que también se termina eligiendo en segunda vuelta un presidente con amplia mayoría respecto a la necesidad del cambio, sobre todo en urgencias sociales. Diputado Juan Antonio Coloma, gracias por acompañarnos nuevamente, diputado. Muchas gracias, porque esté muy bien. Que le vaya muy bien, cuídese.